Eric Williams fue un notable intelectual y primer ministro de Trinidad y Tobago de 1962 a 1981 y es considerado entre los historiadores más relevantes del Caribe. En 1932 llegó a Londres a estudiar una licenciatura en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. Su primer libro fue publicado en 1942 y se llama El negro en el Caribe. Este es relevante por su denuncia al colonialismo y por la ampliación que él hizo a la definición del Caribe, ya que agregó las Guyanas y Belice. También denunció la explotación colonial del negro por las plantaciones y propuso la reforma agraria. En 1955, ya radicando en Trinidad y Tobago, organizó el Movimiento Nacional del Pueblo, con el cual obtuvo la mayoría en el Parlamento e implementó una administración autocrática, y el resultado de su obra de gobierno condujo a la independencia de Trinidad y Tobago el 31 de agosto de 1962, con Eric Williams como primer ministro. Eric Williams, llamado el padre de la nación, falleció el 29 de marzo de 1981 en Trinidad y Tobago. Hablando de contexto, se debe decir que el libro de Williams no tuvo gran influencia en sus primeros años de publicación, debido a que era un libro que no ofrecía nada nuevo a la academia, simplemente era un libro que hablaba otra vez de la esclavitud. A partir de esto, podemos decir que no fue pionero en este tema. Sin embargo, podemos decir que sí fue pionero en el tema de hablar de la esclavitud no racial, debido a que todo el mundo creía que la esclavitud era un problema racial, y él desmintió esto en su libro. Después de esto, tenemos que no fue un hito en la creación, sino que su influencia se vio hasta la modernidad caribeña, en donde realmente fue una inspiración para la lucha en contra de el racismo en el Caribe. Después de eso volvió a tener gran influencia durante los años 60 y 70, en donde volvió a ser una inspiración para la lucha racial de Estados Unidos, en donde se buscaba tener la misma igualdad y los mismos derechos que las personas blancas. Definitivamente es un libro que se ha mantenido y que sigue estando en temas como el Black Lives Matter o otras luchas raciales, y que hasta la fecha lo seguirá haciendo, y definitivamente en un futuro seguirá siendo un libro que sirva de inspiración y que sirva como conexión entre el capitalismo y la esclavitud. La esclavitud en el siglo XV en las islas de América del Sur y del Caribe surgió como una solución económica de la escasez que había de mano de obra en ese tiempo. El primer ejemplo de tráfico de esclavos en el Nuevo Mundo son los indios, pero ellos sucumbieron rápidamente, ya que había una escasez muy grande de dieta y de recursos, y ellos tenían una falta de capacidad muy grande para adaptarse a las necesidades que había en ese tiempo. Luego se les ocurrió llevar a trabajar a los blancos pobres. Ellos iban a base de un contrato en el que les prometían ciertos beneficios que no tenían, y terminando los años de ese contrato se suponía que iban a volver a Inglaterra y ellos iban a tener tierras u otras cosas. Pero evidentemente los contratos se violaban. La única diferencia de ellos con los negros esclavizados era que ellos no perdían completamente su libertad, sino solo un periodo limitado de tiempo. Pero después concluyeron que los blancos pobres que eran esclavizados eran más difíciles de mantener y eran más costosos, había más riesgos de fugas y tenían que entregar tierras al término del contrato. Entonces pensaron en la alternativa de llevar a negros. Los negros no tenían el mismo idioma, no tenían la misma cultura, por lo que no podían comunicarse y no podían hacer nada para poder escapar. Por lo que
la esclavización de los afroamericanos no tenía nada que ver con un fenómeno o una idea de inferioridad hacia ellos, sino más bien por el bajo costo y la facilidad que había de llevarlos y que no fueran a escapar o no fueran a tener problemas los ingleses con ellos. Por lo que la esclavitud de los negros fue solo una solución en ciertas circunstancias históricas del problema de mano de obra en el Caribe. Adam Smith dijo que el descubrimiento de América fue uno de los descubrimientos más importantes de toda la historia, por el mercado que proporcionó a las mercancías europeas. En los siglos XVII y XVIII el comercio para Gran Bretaña fue el comercio triangular, en el que de África se iban los esclavos y llegaban los artículos manufacturados. Luego llegaban los esclavos a América colonial y se iban a Inglaterra las materias primas. Y en Inglaterra usaban las materias primas para volver a que se creara el ciclo y llevar los artículos manufacturados a África. Las islas de las Antillas era el eje del Imperio Británico y todos estaban de acuerdo que un comerciante de las Islas Antillas era mucho más importante que un comerciante en Inglaterra. El transporte naval, el tráfico triangular y la construcción de barcos condujeron al crecimiento de las grandes ciudades con puertos de mar, como Bristol, Liverpool y Glasgow. Bristol era la más importante porque mantenía por su cuenta una sociedad de las Indias Occidentales y se notaba que era de gran importancia, ya que la ciudad fue representada en el Parlamento por un indiano, pero presentó una oposición a la igualación de las obligaciones azucareras y el comercio de Bristol con las Antillas decayó. El tráfico de esclavos era muy importante en Liverpool, ya que generaba una acumulación de capital. Las mercancías más importantes en el tráfico triangular fueron la lana, el azúcar, el ron y la industria metalúrgica. Todo lo anterior comenzó a cambiar a raíz de la Revolución y la independencia norteamericana. Debemos destacar que el declive de las colonias azucareras inglesas fue un factor importante debido a que el desarrollo de sus rivales, que eran las colonias azucareras francesas, mientras ellas solo presentaban una baja y evidentemente esto seguía aumentando. Además, debemos decir que William creía fielmente que la economía también había sido una causa de la Revolución norteamericana, debido a que las colonias no podían tolerar los elevados impuestos que la metrópoli británica les imponía. Además, debemos decir que las Antillas era la principal fuente de ingresos de muchas personas dentro de Norteamérica. También debemos de decir que el sistema capitalista industrial tenía demasiada fuerza y al estar entrando definitivamente acabó desbancando al mercantilismo y al sistema colonial, que se había mantenido durante muchos años, pero definitivamente la industrialización fue un cambio drástico que por esto mismo lo atacó directamente. Definitivamente este es un punto clave porque hizo que la esclavitud y el monopolio de la esclavitud empezara a tener menos fuerza porque cada vez era menos rentable, además de que no se veía como algo viable para el desarrollo económico actual. Debemos decir que el capitalismo británico era un capitalismo puro, debido a que si algo les servía, lo mantenían, y si algo dejaba de funcionar, definitivamente comenzaban a buscar opciones y a hacer que esto fuera menos viable. Esto pasó con la esclavitud. Al principio, los capitalistas alentaron a la esclavitud en las Antillas y después ayudaron a destruirlo. ¿Por qué? Definitivamente porque ya no les convenía mantener a esclavos que durante años habían tenido. Realmente se hablaba de un sistema capitalista puro, en donde lo que te sirve se mantiene y lo que no simplemente se cambia o se busca una nueva opción. Definitivamente las Antillas, al perder su poder, perdieron a los esclavos
¿Por qué? Porque ya no era algo rentable que al capital británico le interesaba, y en 1807 Gran Bretaña puso fin al tráfico de esclavos y en 1833 abolió definitivamente la esclavitud. Esto puede verse como algo bueno, pero se debe de ver el trasfondo de todo esto. Definitivamente los británicos no lo hicieron simplemente porque creían que la esclavitud era mala. Lo hicieron porque no era un negocio rentable. Muchas veces esto se ve como algo humanista, cuando en realidad no lo fue. Simplemente los británicos querían deshacerse de algo que ya no servía y que definitivamente solo era un estorbo para ellos. Por esto se debe de poner mucha atención en esto, en que los británicos no vinieron a salvar el mundo aboliendo la esclavitud, sino que simplemente era algo que ya no les dejaba dinero y por esto mismo la abolieron. Ahora, los abolicionistas definitivamente mostraron una parte humana en donde buscaban la libertad de los esclavos. Pero también debemos de decir que estos abolicionistas no lo hacían simplemente porque sí, también se inclinaron mucho por el capitalismo y buscaban lo mejor para el capitalismo. Incluso, tiempo después, cuando los colonos de las Antillas empleaban mano de obra libre, estos se opusieron a todo esto debido a que seguía siendo algo que no les convenía, debido a que ya no eran esclavos y ya al ser hombres libres tenían el derecho de poder cobrar por su trabajo, lo cual definitivamente para un capitalista tener que pagar por algo que antes poseía no era la mejor opción ni era lo ideal. Debemos decir que incluso las personas de color libres no se sentían del todo libres, ya que definitivamente seguían siendo leales a los británicos. Y esto no porque realmente tuvieran un sentido de pertenencia hacia los británicos o algo parecido, sino porque simplemente eran demasiado débiles para ganar sus propios derechos y además no veían otra forma de emancipación que no fuera a través del gobierno británico. Esto fue antes de la abolición de la esclavitud. Definitivamente, para el gobierno británico no era un buen momento antes de 1833, debido a que justo en 1833 tuvo que abolir la esclavitud debido a muchísimas causas, como dije anteriormente, como lo era que ya no era conveniente, pero también porque los esclavos estaban rebelándose y estaban haciendo agitaciones en iglesias británicas y empezaban a tener mayor poder. Por esto mismo, el gobierno británico decidió abolir la esclavitud.